Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Ya está conectado vía la plataforma Zoom con nosotros nuestro invitado de esta audiencia del Tribunal de la Tarde. Como le dijimos al principio del espacio, Julio César de la Rosa Tiburcio. Él es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Julio César, muy buenas tardes. Buenas tardes, mis queridos amigos, Mildred, Dionisio y Julito. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, el Tribunal de la Tarde sigue siendo tu casa. Y de inmediato vamos para que tú nos dé un briefing de este caso Falcón. ¿Cuál es la opinión de ADOCO? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Los sometimientos, las imputaciones que está haciendo el Ministerio Público, la puesta en libertad de uno de los apresados hace un par de noches. ¿Cuál es la impresión en este caso del trabajo que viene desarrollando el Ministerio Público? Bueno, queda evidenciado lo que siempre ha sido un secreto a voces, y es que ya los tentáculos del narcotráfico y por vía de consecuencia del producto de esta actividad ilícita, que es el lavado de activos o el dinero que genera, pues había penetrado a los partidos políticos y sobre todo que pudiera resultar lo más preocupante a las campañas electorales de los partidos para lograr con su apoyo económico pues tener representantes colocados en las cámaras legislativas, lo que también ha sido una práctica en las alcaldías, y por lo que fue el resultado del apresamiento de un director general de una entidad estatal, pues también estos se están involucrando ya no solamente para llegar a las alcaldías, a los consejos municipales, al Congreso de la República, sino también al Ejecutivo de posiciones. Y esto viene a confirmar precisamente esto, de que cada vez más la participación de estos recursos generados como resultado del crimen organizado, pues ya ha penetrado, y para nadie es un secreto, y se ha puesto en evidencia por la participación o por haber recibido el beneficio de estos sectores, pues recursos para llegar al Congreso, lo que es una preocupación, porque el impacto negativo que de cara a la imagen de un Estado, pues provoca que quienes son responsables de elaborar las leyes en la República Dominicana, y sobre todo en medio de la discusión de la aprobación de la ley de extinción de dominio, pues evidentemente que pone en alerta a todo el sistema financiero y sobre todo a lo que son las agencias internacionales que intervienen en la persecución del tráfico de droga y del lavado de activos, y eso sin dudas que afecta la imagen de la República Dominicana, nada deseable, sobre todo cuando sabemos lo que se ha producido en países como Colombia y México, a lo que nadie quisiera llegar. Y creo que es una gran oportunidad para que las autoridades pues asuman con la debida responsabilidad este caso, y sobre todo la clase política, que debe ser más meticulosa al momento de involucrarse o de aceptar apoyo de personas que se conoce poca actividad productiva. Ahí Creo justamente, que Julio César, es una de las tareas que tienen los partidos políticos. justamente, Julio César, porque, perdona, como que se me activaron mis alarmas, que decía la responsabilidad que tienen los partidos políticos. Sí. Y pidiendo excusas porque pudiera ser tan reiterativa que llegaría hasta el cansancio, el tema de los costos de las campañas políticas. Que un regidor diga, tengo que invertir, fíjate que no dije gasté, adrede, invertir Sí, un 10 negocio. millones, 12 millones de pesos para poder alcanzar
en la sala capitular de una alcaldía. Cuando hablamos de que campañas para senadores más de 50 millones, diputados 20, 30 millones. Entonces, ¿en manos de quién hemos dejado la política? ¿En manos de quién los partidos han permitido que esté el modus operandi de la política en República Dominicana? Bueno, y no solamente eso, sino que los partidos se dejaron entrampar con un voto preferencial, inclusive puesto en marcha en las pasadas elecciones en la municipalidad. ¿Qué significa esto? Que ya esa discrecionalidad que tenían los partidos de tomar, por ejemplo, cuando lo hizo Peña Gómez, a llevar hasta la sala capitular del Distrito Nacional a Rodríguez de Morisi, de llevar a figuras al Congreso como Tolentino Díaz, como Marcio Mejía Ricard, Tirso Mejía Ricard y otras personalidades. Igual lo llegó a hacer el Partido Reformista, lo hizo también el PLD con figuras que sin duda tenían pues la debida formación política y sobre todo de conocida solvencia. Pues este voto preferencial no hay forma de que un dirigente político que realmente ha llegado por vocación a la fila de un partido y que se ve desplazado por un promotor de banca de lotería, de un negociante de estaciones de gasolina, de estaciones de gas licuado, y también pues lo que ha sido no la sorpresa, sino el impacto de tener legisladores financiados por dinero del narcotráfico. Y creo que la clase política debe prestarle atención a eso, y es preferible que vuelvan las listas en donde se tomen los perfiles, porque cuando un candidato a senador o a diputado dice que tiene que invertir 20 o 30 millones de pesos y usted suma lo que sería el ingreso por salario de ese legislador trabajando, pues no llega ni siquiera a la cuarta parte de lo invertido. Entonces, como uno se pregunta si vale la pena usted invertir para no tener un resultado, por lo menos, en lo que es la obtención de algunas conquistas para su circunscripción o su comunidad, lo que significa que hay un interés más allá de servir realmente al Estado y por vía de consecuencia a la sociedad en sentido general. Hoy salió pues una información a propósito de los recursos y la campaña, pues un dato en la que indica que se han destinado más de 20.000 millones de pesos para los partidos políticos en los últimos 23 años. Ante eso, pues la Junta Central Electoral ha insistido en introducir en la nueva reforma a la ley de partidos políticos que se reduzca el tope de los gastos en campaña entre un 65 y 75%. ¿Comparte usted pues la opinión, el planteamiento de reducir los recursos a los partidos políticos y a la campaña electoral? Claro. Sí. Julio, Sí. Perdóname, Julio, agregarle ahí Sí. que en 20 años, ¿verdad? En los últimos 20 años, sí, se ha acumulado esa entrega de esos recursos. Correcto. Las AFP, solo el año pasado, en tiempo de crisis, ganaron más de 8.000 millones de pesos. Bueno, miren, hay una realidad, y eso obedece precisamente a lo que ha sido probablemente parte de la deficiencia, y es lo que los partidos ven como conveniencia para ellos. Y es que de esos recursos que la Junta Central Electoral, proveniente del presupuesto, evidentemente le entrega a los partidos, en lo que menos se invierte es en campañas electorales y mucho menos en la formación y capacitación de los dirigentes del partido, como establece la propia ley. Y nosotros hemos sido muy enfáticos al plantearle a los partidos la necesidad y la importancia de formar a sus dirigentes. Y yo le ponía un ejemplo. Por ejemplo, en Chile es probable que usted vaya como turista en periodo electoral y las elecciones sean a 2 o 3 días o a un mes, y probablemente usted no se entere de que en los próximos días va a haber una elección presidencial y congresual, porque el mecanismo que se emplea allí en términos de proselitismo se enfoca mucho a lo que son las propuestas
de manera directa en las universidades. Los debates tienen una importancia vital porque permite que el electorado pueda verificar realmente cuál es la intención de quien está solicitando su voto, pero en las universidades, en los liceos, en las escuelas, en los foros, y que esa práctica que aquí se ha empleado de un proselitismo clientelar, donde si no aparecen las fundas de cemento, la plancha de zinc, la receta, pues no hay campaña, inclusive la entrega de dinero en efectivo, así como de bebidas alcohólicas. Entonces, de lo que nosotros le hemos hecho propuesta, inclusive a los partidos en materia de formación y a los propios dirigentes de los partidos, es que en la medida que podamos formar ciudadanos, vamos a tener que invertir menos en clientes. Inclusive acuñamos un eslogan: formemos ciudadanos, formemos al individuo, démosles al individuo la condición de ciudadano, no la de cliente, porque ese ciudadano va a abaratar el costo de una campaña. ¿Por qué? Porque le va a dar seguimiento al candidato de su circunscripción, no le va a recibir la dádiva que le lleve, sino la propuesta, y le va a dar seguimiento si realmente con lo que se comprometió ha cumplido. Entonces, de esta forma es que podemos ver que en los Estados Unidos hay senadores y representantes que tienen más de 30 años, pero allí un legislador, un representante, realmente tiene que involucrarse con lo que son las demandas de sus votantes. Entonces, a muchos prefieren, porque no tienen probablemente la flema de ser un político real, de ir a involucrarse, de ir a hablar. Prefieren, como tienen dinero y lo han obtenido fácil, o de la corrupción administrativa o por el apoyo del crimen organizado, de ir y llevarle una dádiva, ganan las elecciones, ya ellos pagaron adelante, no tienen compromiso, y por eso vemos que aquí un elector no sabe quién es su representante. Y creo que aquí debe la clase política pues ir advirtiendo eso, porque si tomamos y hacemos un estudio en la región, los partidos han ido desapareciendo. Miren lo que ocurrió en Perú, miren lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ocurrió en un momento determinado en Bolivia y en Ecuador, donde personas que no provenían de partidos debidamente formados, pues al momento de llegar a la administración del Estado, pues caen en una serie de situaciones que terminan inclusive siendo depuestos. Entonces yo creo que la República Dominicana, que ha tenido la suerte todavía de mantener un sistema de partido fuerte, debe mirarse en ese espejo. Y los tiempos han cambiado y realmente hay que ponerle atención. Julio César, quiero retornar al punto inicial del caso Falcón, porque no sé si, bueno, quizás a partir de hoy se conozcan más detalles de esta operación, de los implicados, etcétera, etcétera, y también los demás que pudiesen estar presentando el Ministerio Público como vinculados a los ya detenidos y los imputados a partir de hoy. Pero no sé si ustedes tienen en ADOCO alguna información, porque de acuerdo al mismo Ministerio Público, esta operación criminal y de narcotráfico estaba operando en la República Dominicana desde el año 2012, incluso en el 2016 pues produjo su mayor crecimiento en términos operativos de lo que es el trasiego de drogas, pero no vemos en ese expediente del Ministerio Público, no vemos vinculados en ese proceso, o sea, quién, ante la mirada de quién operaban esta gente, porque estaba en la administración gubernamental pasada, ante la mirada de quién ellos se movían en la República Dominicana, entraban toneladas de drogas a nuestro país y movían millones y millones de dólares. Entonces, no vemos como ese entramado desmenuzado por el Ministerio Público. Bueno, pasaban por aquí por nuestra condición de tránsito, pero penetraban a los Estados Unidos. Claro. ¿Con el apoyo de quién? ¿Con el contubernio de quién? Mira, es una responsabilidad compartida que tienen los estados y por eso se suman
a este tipo de respuesta. Recordemos que los Estados Unidos tienen un mecanismo de investigación diferente al nuestro. Los Estados Unidos le van dando soga, hasta tanto pueden reunir, pues, de manera efectiva las evidencias para construir un caso. Estados Unidos no apresa e investiga después. Ellos apresan cuando ya tienen los elementos para hacer un caso y llegar a los niveles de avance y de apresamientos como se ha producido. ¿Por qué llega a ese caso? ¿Por qué se construye ese caso? Por la delación premiada. No hay forma de que se pueda construir un caso que pueda dar resultados del narcotráfico, de corrupción, si no es con la colaboración de los encartados. Recordemos que hubo un primer apresamiento y extradición precisamente en medio de la campaña electoral. Pues esto que hemos estado viendo es el resultado de la delación, de la negociación que hizo ese encartado. Entonces, hay una realidad con el problema de las drogas. Las drogas es una de las manifestaciones económicas actualmente que impacta a la economía de gran parte de los países, inclusive los países desarrollados como los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una demanda de drogas y no producen una onza de cocaína, no tienen los mecanismos para hacerlo porque tanto la materia prima como su elaboración están fuera del territorio de los Estados Unidos, sin embargo, demandan drogas porque tienen cerca de 35 millones de consumidores. Entonces hay una realidad, por eso se habla de la autoridad de control, no de erradicación, Dirección Nacional de Control de Drogas, porque hay una realidad. Esa droga pasa por aquí, pero llega también a los Estados Unidos y entra a los Estados Unidos. Ahora, en esa colaboración de los países productores, tránsito y consumidores, es que se producen este tipo de persecución y finalmente de construcción de expedientes. Partir de que estos operaron bajo la mirada indiferente de las autoridades, eso es quimérico. O sea, sería uno aventurarse a establecer responsabilidad que va a ocurrir igual con estas autoridades como ocurrieron con otras. Hay una situación real y es que no hay forma de mover un kilo de drogas sin el contubernio de la autoridad. Eso no hay ninguna duda de ello, pero de autoridad de aquí y de allá, porque ustedes pueden observar que en estos operativos siempre hay figuras importantes que se escabullen, que se escapan y que es precisamente parte de esa negociación que hacen las autoridades para poder tener, pues, declaraciones o informaciones que le puedan servir para robustecer un caso, porque la justicia de los Estados Unidos no es la de aquí. Allí no es por demanda popular, porque el pueblo pide cabeza. No, si hay, hay, si no hay, no hay. Si a un juez le presentan a uno de estos extraditados y no se le demuestra que realmente estuvo involucrado en el negocio, es para afuera que va. Y la forma como se manejan estos negocios es que permite que el Ministerio Público en los Estados Unidos plantee una negociación, porque fácilmente los Estados Unidos tengan informaciones de que una persona traficó 20 toneladas de cocaína, pero nada más tiene prueba de 1 tonelada. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, si lo presento con esto, pues va a recibir una condena de 5 o 10 años y puede optar por la condicional a los 5 años. Bueno, vamos a negociar. Mira, a ti te saldrían de demostrarte todo lo que tú hiciste, cadena perpetua, pero no tenemos esas pruebas. Ahora, la que tenemos te podría significar 20 años. Vamos a negociar y vamos a darte 5 años. Dinos quiénes te colaboraron, a quién tú le dabas, quién te daba. Entonces, por eso es que vemos como un narcotraficante es probable que no haya visto materialmente 1 kilo de sustancia, porque se manejan con una serie de mecanismos de comunicación que no tienen cómo agarrarlo de manera material para formularle un caso. Entonces yo creo que antes de establecer responsabilidades en el contubernio,
Lo que sí creo es que la clase política debe, de manera decidida, pues crear las bases para evitar que el crimen del narcotráfico penetre a sus campañas. Porque es una realidad, señores. La droga es una realidad y sobre todo en términos económicos, porque muy bien, vemos que persiguen a los narcotraficantes, a los lavadores, pues no vemos ninguna entidad bancaria que están siendo procesadas. Y uno va a hacer una transacción y te piden todo. Sin embargo, vemos con la facilidad que estos pueden movilizar su dinero desde la banca nacional. Nos informa producción que el tiempo se nos agotó, pero brevemente quisiéramos conocer el estatus de la querella presentada por Adoco contra presuntas irregularidades en la construcción de la cárcel Nueva Victoria, que tiene tras las rejas unas figuras en Operación Coral, incluyendo al ex procurador Jean Alain Rodríguez. En la operación Medusa. Medusa, bueno, correcto. nosotros llevamos una denuncia formal para que las empresas constructoras que formaron parte de esta construcción señalada por el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción, que fue la principal vía de malversar más de 5.000 millones de pesos. Estamos a la espera, hemos dado el plazo prudente para demandar que se le dé curso a la misma. De lo contrario, nosotros entonces utilizar las vías que el Código Procesal Penal pone a nuestro alcance cuando hay inercia por parte del Ministerio Público para accionar ante la denuncia de un acto contrario a la norma. Bueno, Julio César, siempre es un honor, ¿verdad?, que puedas acudir a nuestro llamado, Tribunal de la Tarde, para tratar estos temas de actualidad. Siempre a la orden, lo único que añoro es el cafecito, que virtualmente no es posible. Claro. Bueno, para la próxima lo vamos a negociar de forma presencial. Es mucho mejor. Así es. Bueno, hemos llegado ya pues a la parte final de esta entrega de hoy, el Tribunal de la Tarde. Siempre agradecidos de su sintonía. Invitamos a mañana otra entrega de 5 a 6 en otro Tribunal de la Tarde. Y continúen con la programación de Telefuturo Canal 23. Bye bye.